lo que es y lo que hace la reducción meriológica, para luego, a modo de transición a lo que nos va a explicar Sasha, tratar de ver qué es lo específico de la refundición arquitectónica de la fenomenología que intenta Richir, y sobre todo pues el auditorio privilegiado que son en esto los alumnos de Julio, que me consta llevan mucho tiempo leyendo muy en serio la obra de Marc Richir. En actitud natural vivimos en los objetos, perdidos en ellos, por así decirlo, pero es esencial comprender que la actitud natural no es solo eso. De lo contrario, actitud natural equivaldría a mundo de la vida. Efectivamente, la actitud natural añade cierta interpretación de la situación global en que nos encontramos y se encuentran dichos objetos. ¿De qué interpretación se trata? ¿Y admite esta interpretación una traducción meriológica? Se trata de una interpretación del ser absoluto y subsistente. La respuesta que la actitud natural ofrece es, a todas luces, la más sensata que cabe. El ser absoluto y subsistente, el ente verdaderamente independiente, o, en los términos de la tercera investigación lógica, el concreto absoluto, es el mundo, es el universo, el todo de la realidad. Preguntémonos ahora, manteniendo también en mente una posible traducción meriológica de esto, ¿qué es ser fenómeno? Ser fenómeno es ser mero aparecer que se sostiene exclusivamente, es importante subrayar esto exclusivamente, en una correlación de constitución con una subjetividad trascendental. Así, fenomenalizar un ente o un aparecer de la actitud natural, esta taza, el intervalo temporal entre las 3:30 y las 4:15 de tal día, una fugaz vivencia natural de bienestar, bueno, consiste en trasladar ese ente natural de la configuración meriológica de fondo propia de la actitud natural, donde lo absoluto es el mundo, que contiene a su vez varios todos concretos relativamente independientes, dice Husserl, a esa otra configuración meriológica propia de la actitud fenomenológica, donde lo absoluto es ahora la correlación de constitución entre vida trascendental y mundo. Efectivamente, la genialidad de Husserl estará en pensar las partes de la priori de correlación como formando o fundando un todo en sentido estricto, tal y como se define en el párrafo 21 de la tercera de las investigaciones lógicas, es decir, como un todo formado por partes absolutamente dependientes o, podríamos decir, nada sino partes. La vida constituyente de un lado, o lo que tiene que ver con la vida constituyente, y el objeto constituido. Partes dependientes entre sí y, sin embargo, irreductibles. Así pues, la reducción reduce meriológicamente lo que en actitud natural aparecía como un todo relativamente independiente a una parte absolutamente dependiente, dependiente de otras partes trascendentalmente implicadas, evidentemente, y contribuyendo todas ellas a fundar en el estricto sentido, una vez más, que toma este término en el párrafo 21 de la tercera investigación lógica, a fundar un todo. Pues bien, ese todo es siempre un caso de correlación trascendental aquí. Es un todo meriológico, en el sentido de Levsniewski, que tiene la peculiaridad, a diferencia de los todos de la actitud natural, de no sostenerse si no es en virtud de sus partes dependientes y en concrescencia, diría yo, y no presuponer un suelo para ello. Obsérvese el carácter absolutamente revolucionario, creo yo, del concepto husserliano de Fundigung. Desde el punto de vista meriológico, la Fundigung carece de suelo porque la urdimbre de ese suelo la tejen las partes fundantes mismas, partes que, tomadas por sí solas, son no independientes, es decir, que no pueden asegurar su propia fundación. Así pues, la Fundigung se hace a partir de lo que, de suyo o por sí mismo,
para ser lo que es, no se sostiene y necesita otras partes. Este rojo, para ser exactamente lo que es, solo puede serlo extendido en tal espacio y teniendo tal forma. Lo mismo para esa forma concreta, que tendrá que ser coloreada, o tal extensión espacial. Lo puramente fenomenológico es, pues, un ámbito tejido por nada sino partes, digamos, pero donde la aparente penuria ontológica de cada parte contrasta, aunque empezamos a ver que la paradoja solo es aparente, con una proliferante plétora de matices y coimplicaciones. Es el sutil y finísimo ámbito del reines o del bloßes fenómeno. Estas palabritas, reines, bloßes, que aparecen constantemente en la obra de Husserl, creo que son de una gran importancia y no se les ha prestado la atención debida. Pues no es este en Husserl, el de los reines o los bloßes, un ámbito de una pureza vacía, sino de una pureza limpia de autoapercepciones mundanizantes y autoenglobantes. Y precisamente por ello, abundantísima y rigurosísima en la cantidad de dependencias e implicaciones intencionales que genera. Es, por lo demás, la pureza que observa los límites de la dación impuestos por la parte restrictiva o la cláusula restrictiva, si se quiere, del principio de todos los principios. Toda intuición lo es de derecho, pero en los límites en los cuales se nos da. Pues bien, ese límite que mienta el principio de los principios, y donde ni vida ni mundo a través de, dice Husserl, teorías absurdas se engloban, sino que entran en concrescencia vida y mundo a haces lo uno con lo otro, es algo que dispara en todos los sentidos de la correlación trascendental, es decir, del fenómeno puro, purificado o mero fenómeno, toda una riqueza fenomenológica de momentos abstractos y absolutamente dependientes, radicalmente expuestos a concrescencia, es decir, sin ningún tipo de parapeto aperceptivo, que es lo que queda ausgeschaltet, justamente para volver a encontrar la auténtica Schaltung de la vida trascendental. El concepto de Ausschaltung ha de entenderse así como la reconducción de la corriente de la vida a un tipo de correr que no está, digamos, modificado, obliterado por apercepciones. ¿Y qué tenemos entonces? Pues todo tipo de componentes, hülle, horizonte, cinestesias, hábitos, todo ello coimplicado en casos de correlación trascendental entendidos en términos meriológicos. Y de hecho, el concepto de complementación meriológica es una traducción estricta de la idea de implicación intencional. ¿Qué decir de la anatomía de esa correlación trascendental? De un lado tenemos la vivencia trascendental, en sentido estricto, y que es una parte dependiente, parte subjetiva del todo de la vivencia trascendental, entendida ahora en sentido amplio, es decir, conteniendo su correlato intencional. Si nos centramos en la parte vivida, discernimos actos, también en el sentido más amplio del término, actos que comportan componentes iléticos, que no son por sí mismos intencionales, y no éticos, responsables de la dirección intencional. Del otro lado de la vivencia trascendental, nos encontramos con el noema y con las componentes del mismo. Y así, del lado del noema, surge también toda una profusión de partes dependientes, desde el núcleo noemático hasta sus modalizaciones y modificaciones, junto con los horizontes interno y externo. Todo ello sostenido, a su vez, por la noesis, insistimos, y viceversa, lo uno literalmente pendiendo del otro, ambas partes pudiendo ser lo que son solo en virtud del hecho de ser partes de un todo. La correlación trascendental, que es un todo, que esas partes contribuyen exclusivamente a fundar. Pero tan pronto como analizamos las cosas más de cerca, nos percatamos de que la anatomía meriológica de la correlación trascendental se revela aún más complicada de lo que a primera vista pudiera parecer. En el seno de la vivencia, de lo réel, de lo inapareciente vivido, vemos surgir otra trascendencia. Una trascendencia absolutamente sui generis y que tampoco es asimilable a la de la inmanencia intencional. O si se quiere, una forma de trascender lo réel, no en el sentido de lo intencional,
sino inmanencia adentro, por decirlo así. Nos referimos a la trascendencia de la inmanencia propia del yo puro, y que nada tiene de un polo puramente abstracto, entre otras cosas porque en él se depositan los hábitos. El yo puro no pertenece a la vivencia en el mismo sentido en que a ella pertenecen las componentes iléticas o no éticas. Sin embargo, ese yo contribuye a la concreción de la vida trascendental, al todo concreto que es tal o cual vivencia trascendental en tal o cual momento de la historia trascendental de una subjetividad. Lo que es del orden de ese yo, por ejemplo los hábitos, no pasa, por así decirlo, al ritmo del flujo del tiempo inmanente, en el que sí bañan directamente las componentes ilética y no ética de la parte dependiente, en términos meriológicos, subjetiva. Hay todo un cortejo de convicciones y hábitos cinestésicos que ya, e incluso desde su no actualización, contribuyen a la concreción de la vida. Evidentemente, en este panorama proliferante, tan pronto como nos detenemos a examinarlo de cerca, no podemos olvidar el estatuto problemático de los otros yoes. Lo cierto es que, una vez instalado el giro trascendental de la fenomenología, lo absoluto, es decir, el todo absolutamente independiente en el sentido de la fenomenología trascendental, que ya no es, por lo tanto, el mundo, es el entero sistema de correlaciones trascendentales en que consiste la intersubjetividad trascendental a lo largo de la historia, y que tiene al mundo como correlato constitutivo y como parte absolutamente dependiente. Se trata, pues, de una totalidad originariamente plural, múltiplemente desfasada, y cuyo desfase ha de relacionarse con el desfase interno a cada vivencia trascendental. Y aquí nos acercamos al tema de la arquitectónica. Dicho de otro modo, en cada vivencia trascendental hay un registro constituyente básico y recóndito donde, sin perjuicio de la singularidad de cada quien, asoma algo semejante a lo que Kant llamaba sensus communis. Para ese lugar, para esa protoespacialización, reserva Guichard el concepto platónico de hora, como protoespacio en el cual se juega la unidad recóndita de varias vidas constituyentes. Su raíz común, elemento esencial para toda fenomenología de la política, se juega en ese ámbito. La profundidad genética en la que se sitúa de entrada la hora está, sin embargo, fuera de presente, y precisamente por ello no resulta de un posterior acuerdo entre solipsismos desacordados, desacuerdo o fenómeno de desacuerdo que corresponde en propio al registro de la intersubjetividad trascendental, al registro de los presentes, sino que es un registro anterior a la problemática misma del solipsismo, como si el solipsismo o el problema del solipsismo no tuviera tiempo en ese registro arcaico siquiera de plantearse. Se trata del fundamental acorde en el fondo de cada vida que, a velocidades y lentitudes distintas a las del continuo de las protoimpresiones, permite que los sujetos se entiendan sobre ciertas cosas, sobre lo bello, sobre una actividad política, sobre la belleza de una puesta de sol, sobre determinadas Stimmungen que se comparten, sin para ello tener que establecer protocolos o sin haber de saltar por encima de la individualidad de cada quien. Eso es lo que Guichard denominará no ya intersubjetividad trascendental, sino interfacticidad trascendental. Y es el resultado de un ámbito trascendental, el guichardiano, que se presentará como multiestratificado y que representa una arquitectónica en un sentido específico, distinto al que arquitectónica o el término arquitectónica toma en Husserl o en Fink. Empecemos pues preguntando con mayor precisión ¿a qué aludimos con la multiestratificación de lo trascendental? Y correlativamente, ¿qué puede significar esa ampliación y refundición arquitectónicas de la fenomenología? ¿Acaso no ha sido siempre la fenomenología, en cierto modo, una arquitectónica? ¿Acaso no se ha dicho siempre de la vida trascendental, al menos desde el giro genético de la fenomenología, que está ordenada en capas y en estratos? ¿Cuál es la específica novedad de esta refundición arquitectónica de la fenomenología respecto de la sistemática fenomenológica anterior? ¿Qué es pues la multiestratificación de la vida trascendental entendida en sentido fuerte? Pues es, para empezar, tomarse radicalmente en serio el hecho, registrado por toda fenomenología entendida
como empirismo radical, de que la vida se vive a la vez a diferentes niveles, según diferentes registros, cada uno de los cuales es relativamente autónomo, o al menos inusitadamente autónomo, comparado con el modo en el cual la fenomenología clásica los concebía, ordenados esos registros hacia una suerte de constitutum último. Así pues, arquitectónica no se refiere aquí solamente a un tipo de teorización, sino que ya la experiencia misma es arquitectónica o está arquitectónicamente estratificada. Leamos este pasaje de Guissier extraído del artículo Vida y muerte en fenomenología. Desde el punto de vista de las concretudes fenomenológicas, dice Guissier, y preparados como estamos para no concebir ya el vivir como vivir de algo actualmente presente, empezamos a percatarnos de que jamás vivimos en un solo plano a la vez, ni según la estructura matricial uniforme de la temporalidad, así sea esta husserliana o heideggeriana. Siempre hay en nosotros a la vez infancia, adolescencia, edad adulta y senectud. Nuestro vivir baña siempre de modo extremadamente sutil en los diversos estilos o diversas figuras de la ausencia, y nosotros estamos siempre, de modo múltiple, atravesados por distintos ritmos de temporalización, casi siempre inacabados, unos muy lentos, rapidísimos otros. Fin de la cita. Completemos la cita anterior con este pasaje extraído de la obra de Guissier, Méditation phénoménologique, pasaje bien conocido para parte de los oyentes, puesto que llevan tiempo realizando un trabajo muy serio sobre esta obra de Guissier, y que muestra lo que está en juego en esta multiestratificación del vivir o arquitectónica cuando ésta se toma en sentido fuerte o pleno. Todos estos términos, nos dice Guissier, términos, en esto se refiere a la lengua o a la expresión de la arquitectónica, son la indicación nominal y en lengua filosófica de problemas por resolver y que en cierto sentido jamás serán resueltos, porque su resolución requiere tiempo, y tiempo con arreglo a varios ritmos a la vez, entre los cuales algunos, excesivamente rápidos, suelen pasar inadvertidos, y otros, excesivamente lentos, requerirían sin duda una vida cuya duración excediese, y por mucho, la de una vida humana. Si ensayamos una primera traducción mereológica, derecho estructural, de la multiestratificación de la vida constituyente, diremos que cada registro tiene algo así como una sintonía mereológica propia, específica y exclusiva, una forma diferente o suya para cada concretud de ser concretud. Así, los registros de fenomenalización más profundos están sujetos a concrescencias extremadamente violentas y que el presente, nuestro presente, no alcanza a medir o conmensurar, como si fueran estas concrescencias indiferentes al sujeto y a la horquilla de esquematizaciones de que éste es capaz. Nos encontramos con concrescencias fundamentalmente inadaptadas a los órdenes de tamaño, sublime matemático, o fuerza, sublime dinámico, que un sujeto fenomenologizante es capaz de asumir. Inadaptadas también a los órdenes de temporalización, en lentitud o rapidez, de las cadencias del pensar humano. Sin embargo, al hecho de que, a pesar de todo, esta horquilla y cadencia de fenomenalizaciones nuestras nunca esté fijada completamente, responde lo que, por ejemplo, Maldiné llama transpasibilidad. Efectivamente, como decía Spinoza, no sabemos lo que un cuerpo puede. Por eso hay fenomenalización del fenómeno por intermitencia o en parpadeo, dice Guissier. O si se quiere, por eso hay experiencia sublime o afección sublime. Siquiera por intermitencia o parpadeo, nos encontramos pudiendo lo que no sabíamos que nuestra Leiblichkeit o Fantasie-Leiblichkeit podía. ¿Cómo expresar entonces el matiz por el que Guissier se distingue tanto de Husserl como de Fink en la cuestión de la arquitectónica? A mi parecer, el mejor modo de captar esta diferencia está en reparar en el punto siguiente. El destino de lo arcaico ya no está necesariamente, y menos aún esencialmente, en el presente o en una efectividad bajo la forma del presente, como tampoco lo está a fortiori en el constitutum final en forma de mundo en que desemboca o sigue continuamente desembocando la historia trascendental de los sujetos. Ese mundo hecho y terminado es el lugar en el cual solemos movernos
y reconocernos. Por ponerlo de otro modo, tan pronto como nos situamos en una fenomenología arquitectónica en sentido fuerte, observamos que lo arcaico no está formado por proto-cosas en situación de falencia, aquejadas de una suerte de incompletud. La lógica que aquí manda no es análoga a la lógica genética de Husserl, a la que transparece a Erfahrung-Urteil o a los análisis sobre la síntesis pasiva. Lo arcaico no son ya protofenómenos o protoconcretudes en instancia teleológica de cumplimentación en el presente, pendientes de recibir, si se quiere, la argamasa de lo que se sostiene o puede sostenerse en una temporalización continua en presentes. Lo arcaico no está hecho de seres en falta, sino que antes bien es una profusión salvaje de fenómenos, como nada sino fenómenos, ya enteros, completos a su manera, que no es la nuestra, y que hacen mundos en plural, solo que lo hacen según ritmos, o hacen esos mundos según ritmos demasiado rápidos y o demasiado lentos. Ritmos, en suma, inadecuados al nuestro y según un circuito de concrescencias que no nos atraviesa, que no atraviesa nuestro centro constituyente, que todo lo más lo roza. Pero ¿qué sentido tiene entonces hablar de una pluralidad de los mundos y de una pluralidad o multiplicidad o variedad de espacios y de tiempos? Señalemos de entrada que el brillante argumento husserliano del párrafo 48 de Ideas 1, por el que se tiene por absurda la hipótesis de una pluralidad de mundos y por el que se conculca la sola posibilidad de una no unicidad de este mundo efectivamente existente, es un argumento que tan solo en el registro de la temporalización en presentes resulta concluyente. Esos otros mundos de que aquí hablamos, de ningún modo cabría comprenderlos como mundos exteriores al nuestro, que es lo que en rigor revoca el argumento husserliano, sino mundos situados en los concretos horizontes de ausencia de otros registros de experiencia, que también son nuestra experiencia, pero que son otros registros. Su exterioridad, suponiendo que este término sea adecuado, no es exterioridad a haces con el mundo presente, del otro lado de una disyunción que a ambos mundos múltiples uniría. Así pues, esta orografía desalineada neutraliza de entrada la carga argumental movilizada por Husserl y perfectamente legítima de haber un solo registro de concretud y no una polisemia de las concretudes. ¿Qué mundos son, pues, esos? Se trata de mundos entreapercibidos que no tienen de puro hiperveloces o hiperlentos ni tiempo ni espacio para temporalizarse, espacializarse, es decir, para esquematizarse o fenomenalizarse en presente o siquiera en presencia. Por eso consisten en esquematismos de mundo o de fenómenos fuera del lenguaje, es decir, fuera de toda fase de presente e incluso de presencia. Mundos entreapercibidos u horizontes de ausencia en los cuales se despliegan los espacios y los tiempos de concrescencias que en cierto sentido ya están completas a su nivel, pero con la salvedad de que se trata de completudes que no podemos nosotros rubricar y cuyos tiempos y espacios no podemos habitar, trazar o recorrer. No cabe en ellos humano construir o esquematizar. Para ilustrar estas últimas ideas, nos permitimos citar este pasaje de Gizig en el que nos habla de ese ámbito de lo arcaico. En Phänomenologie en Esquisse nos dice: a este nivel arquitectónico nos está vedado recurrir al presente husserliano, provisto de sus protensiones y de sus retenciones. En consecuencia, la prototemporalización ha de serlo de horizontes trascendentales de tiempo, sin presuposición de presente e incluso de presencia. La prototemporalización ha de comportar ya siempre en sí misma su pasado y su futuro, pero comportarlos sin presente asignable, pues estos no podrán ser sino los horizontes de un pasado trascendental, desde siempre y para siempre inmemorial, horizonte de fenómenos que jamás fueron, al menos a priori, en presencia, y de un futuro trascendental por siempre inmaduro de fenómenos que jamás llegarán a ser, al menos a priori, en presencia. Al contacto de dichas fenomenalizaciones sentimos auténtico vértigo ante algo que intuimos pleno en un registro otro
y que no nos es enteramente ajeno y que precisamente por ello podría arrastrarnos al albur de una lógica de concrescencia salvaje que, dejada a su inercia, terminaría por desubjetivarnos, por allanar todo nuestro acervo simbólico, por liquidar todo el ajuar de referencias en que nos reconocemos. En suma, dichas concretudes no miran por ser constituidas para nuestra subjetividad trascendental, sencillamente porque ya lo están a su nivel. Retomarlas con vistas a una estabilización no las completa de suyo, sino que sencillamente las expresa, las más veces deformándolas, transposición arquitectónica mediante. Ahora bien, insistir en el carácter otro de estas fenomenalizaciones en parpadeo de lo arcaico no debe llevar a malentendido, pues esta franja de arcaísmo es absolutamente esencial a nuestra vida, incluso en sus registros más derivados. De hecho, cercenar nuestra transpasibilidad a la misma, poner sordina a lo que Ricardo Ortiz de Urbina denomina resonancia de lo arcaico, conduce a la locura verdadera, a un presente que pierde en volumen, en creatividad y en fondo. La concreción del presente, la concreción tal como se nos aparece incluso a su nivel arquitectónico presente, resulta secretamente tributaria de otros registros de concreción virtuales, sin el concurso de los cuales lo presente, lo objetual, lo delimitado, lo asible, ni siquiera tendría la apariencia de concreción que efectivamente tiene a su nivel. Su profundidad y espesura se convertirían, por el contrario, en una especie de mundo fantasmático, liso y sin relieve, cuyos sentidos se darían ya siempre fijados, ya siempre hechos, y donde toda posibilidad de elaboración de los mismos no sería hurtada de entrada por simple incomparecencia, siquiera virtual o transposible, de la franja de fenomenalizaciones, esencialmente polisémica, en la que ha de bañar toda elaboración. Y ya por ir terminando, traigo a colación esta cita de Richir también en De Phänomenologie en Esquisse. Así, esto explica que un determinado color, siguiendo el ejemplo del amarillo de Bergotte, o cierta Stimmung, cierto paisaje, nos parezca como salido de la nada y en aras a la nada, y sin embargo nos toque enigmáticamente en nuestra más profunda intimidad, nos conmueva como una divina sorpresa, nos arranque a nuestro tiempo y edad, a las contingencias de la vida, ofreciéndonos la impresión de que en realidad jamás envejecimos, y que no habremos de envejecer jamás, suerte de nostalgia, Sehnsucht de lo inaccesible, desde donde la muerte, pero también el nacimiento y la vida, nos aparecen con todo su relieve, como si tan solo nos tuviéramos aún y no hubiésemos estado sino teniéndonos en los lindes mismos del mundo o de mundos plurales que apenas alcanzamos a entrever. Para concluir, quisiera hacer notar que esa trascendencia de los registros arquitectónicos más arcaicos, lejos de romper el a priori de correlación, lo confirma, a mi modo de ver, pero lo confirma desfondándolo y revelando en él un fondo desconocido que, en estricta observancia del a priori de correlación, es fondo de mundo, pero también fondo de afecto, sin que ambos fondos se confundan. Fundierung a un nivel abisal, hecho de concrescencias entre nada sino partes, afectividad, mundo, que tienen la particularidad de ser partes absolutamente recónditas. Efectivamente, a esa trascendencia de mundos responde también una profundidad dentro del ámbito de lo réel, dentro del ámbito de la vivencia vivida, indicando una inmanencia real más profunda y no protoimpresionalmente temporalizada, pero que se fenomenaliza de súbito al ser rozada con indiferencia, por esos ritmos de fenomenalización que no nos esperan para hacer concrescencia. De hecho, no pertenecemos, como he dicho ya, al circuito de sus concrescencias si no es de modo accidental. No hacemos sino rozar esas concrescencias de modo contingente. Ellas no tienen por qué, dicho de otra forma, componérselas con el friso de percepciones trascendentales de que somos las más veces capaces. El centro de gravedad de dichas concrescencias arcaicas está, digamos, desalineado respecto de todo presente constituyente. Y precisamente esta será la forma en la cual Richir
piense en términos arquitectónicos lo que desde sus primeras obras llamaba el más allá del giro copernicano. Es pensar un descentramiento de lo constituyente sin por ello volver a un realismo ingenuo. Y con esto doy por terminada mi charla para abrir a la discusión.